Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, hoy en una actividad muy especial que nos llena de alegría por un lado y de gratitud con Daniel por el otro, porque bueno, uno siempre tiene en la vida, en la militancia, personas que son referentes, y en particular yo creo que Daniel Santoro es referente de todos los que estamos integrando este espacio en este momento. Estoy viendo muchas personas muy queridas también, de acá de Bahía Blanca, está Mayra Arena, está Mariano Arzuaga, en fin, Daniel Vargalló, un montón de gente a la cual queremos realmente mucho. Les comento que está con nosotros también Amanda Rabasi, que se va a encargar de ir compilando todos los dudas, inquietudes, aportes que ustedes quieran hacer a través del chat. Ella los va a ir compilando, ordenando y se los va a ir pasando a Daniel. Así que bueno, Daniel, a vos te digo un millón de gracias de la parte de la Grapa Contenidos y de todos los que estamos acá. Y bueno, esperar que esto sea lo más fructífero posible. Todo tuyo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que pueda... Estás muteado, Daniel, ¿eh? ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver. Sí, se escucha. Sí, se escucha, Claudio. Se escucha, Daniel, sí. ¿Se escucha ahora? Perfecto ahora, Daniel, perfecto. Ah, bien, bien. Y bueno, no sé cómo quieren hacer esta interacción. A ver, oriéntenme un poco. Un poco la idea que teníamos es que vos nos brindes un panorama de lo que pensás, de tus reflexiones, y en base a eso, después que cada uno pueda hacer su aporte, ya digo a través del chat, para que sea más o menos ordenado y lo podamos compartir entre todos. Sí. Bueno, no sé, así de hablar de movida no me sale mucho a mí si no tengo un incentivo, digamos, de algún tipo de pregunta, de contraste. Bueno, mira, básicamente, Daniel, nosotros lo que pensábamos y apuntando al tema que habíamos visto, era un poco en estos tiempos en donde sentimos que el neoliberalismo ataca y vuelve a atacar y vuelve a querer destruir a todas las iniciativas nacionales y populares, no solo en Argentina, sino vemos en toda Latinoamérica. Bueno, justamente, ¿qué papel en la actualidad, 2020, juega el peronismo en ese combate contra un neoliberalismo tan descarnado? Sí, mira, esto necesita, y me parece que es algo que está surgiendo ahora como una necesidad imperiosa de ir a hacer política más que la... A veces hacer política significa postergar algunas urgencias incluso y dedicarse a un tejido perimetral y no, digamos, postergar incluso ese acceso al núcleo duro que uno quisiera atacar, ¿no? Parecería ser que los grandes objetivos son siempre los primeros a resolver. Y a veces hacer política significa que los grandes objetivos no son los primeros, que hay objetivos subsidiarios, aparentemente subsidiarios, que en realidad son los que primero a los cuales hay que prestarle atención. Y digo esto porque hay una batería de cosas, por ejemplo, que se estuvieron haciendo ahora, resoluciones, cosas importantes y urgentes y que aparentemente sería lo primordial. Y sobre eso nosotros construimos algunas debilidades, o sea, mostramos algunos flancos débiles que son con los cuales se ensañan rápidamente nuestros enemigos. Ahí es donde yo pienso que el hacer política es una ventaja.
Al contrario de otras veces que hacer política es dilatar las cosas, es no ir a la cuestión, es postergarla. Me parece que afianzar nuestro gobierno, afianzarlo en lo social, significa también tener ese cuidado en la acción política y que solemos despreciar, ¿no? Nosotros por nuestra forma de operar políticamente, precisamente, es despreciar un poco todas esas cuestiones que a veces no parecen relevantes. Eso en un primer punto, porque lo que bien decías vos, ¿no? De los avances del neoliberalismo, estamos hablando de Latinoamérica, pero esto sucede en todo el mundo de diversas maneras, pero en Latinoamérica sucede de una manera concreta, y es el ataque furibundo a los gobiernos nacionales y populares, digamos a los gobiernos que tienen esa impronta nacional y popular, porque son muy diversos también. Nadie puede comparar un gobierno con otro, sea el de Evo, fuera el de Lula. Ningún gobierno se pareció mucho, salvo en ese núcleo central, ¿no? De la defensa de lo nacional y popular. Pero sin embargo ellos aplican la misma estrategia, que es desgaste y destrucción. O sea, el tema de cómo tramitan con estas opciones latinoamericanas es como un protocolo que ya tienen, o sea, la destrucción por medio de los medios de comunicación de avanzada, el desgaste, y después las operaciones políticas más duras, desde los parlamentos, o sea, nada con la policía, con cualquier cosa una vez que hicieron toda la etapa del desprestigio, del desgaste. Nosotros estamos sufriendo, sin duda estamos sufriendo eso, y estamos también un poco entrampados en una lógica de políticamente, o sea, socialmente desmovilizados por nuestras propias necesidades también. Entonces ellos aprovechan todas estas cuestiones para tomar la calle, para realizar sus actos y demás. Entonces, yo siempre creo en el tema de que, primero, achicar las distancias, acortar las distancias es una de las cuestiones más importantes cuando uno hace política. Cuando uno hace política se supone que hay conversación, arreglos, reuniones, acercamientos, y en general el enemigo, cuando rechaza como lo rechaza por ejemplo en el Parlamento, toma distancia, o sea, necesitan distancias. Esto a nivel simbólico y a nivel político-militar, si se quiere. O sea, la distancia del fuego graneado de artillería. Entonces la artillería necesita distancia, no sé, 15, 20 kilómetros, y no se necesita tener demasiada precisión, se va saturando. En cambio, la distancia de infantería es ahí, son metros. Es bayoneta y enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces, nosotros cuando hacemos política hacemos infantería, es decir, achicamos las distancias simbólicas, estamos hablando, y vamos a eso, a la conversación, al cuerpo a cuerpo. Ellos rechazan eso, fíjense cómo, por ejemplo, pasa con los móviles de televisión, ¿no? Son uno de los objetivos. El móvil trae el micrófono, o sea, trae la bayoneta calada, si se quiere, ¿no? Y está ahí, en el cuerpo a cuerpo, y les despierta una gran agresividad. O sea, la indignación, cuando hay un micrófono cerca, se descarga ahí, entonces se ve demasiado lo que... Hay una especie de saldo para nosotros positivo, porque se ve demasiada el primer plano del pensamiento, ¿no? Se ven primeros planos. Cuando hay distancia de infantería se ven demasiado contrastes, demasiado primeros planos, y no es lindo lo que se ve. A ellos tampoco, a nosotros nos asusta, incluso nos
pone en alerta de qué es eso que está ahí delante diciendo esas cosas. Salen las palabras, ellos cuando no pueden tomar la distancia, las palabras les salen como piedrazos, ¿no? Como son discursos desarticulados. O sea, no pueden articular un discurso que soporte la presencia de un micrófono durante un tiempo determinado. Entonces dice, bueno, te escucho, decime más o menos lo que tenés que decir, y yo te dejo el micrófono y vos articulá un discurso. No pueden hacerlo demasiado largo porque las palabras no están bien pegadas, digamos. Es un momento, como diríamos en Alicia en el País de las Maravillas, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, ¿no? Creo que se llama el personaje, el huevo ese, que dice, las cosas quieren decir lo que yo quiero que digan. Las palabras van a decir lo que yo quiero que digan. Dice algo así, ¿no? El tipo tiene esa pretensión. Se inventa las palabras y dice lo que él quiere, porque como son palabras que son, digamos, no tienen un significado preciso. Entonces dicen lo que quieren que diga. Digo dictadura, infectadura, digo... Eso es Humpty Dumpty, o sea, inventan las palabras y como, claro, no se puede ir muy lejos con eso, porque la lógica no te va a dejar hacer un uso así del lenguaje. Entonces, como se salen de esa, entonces se vuelve muy agresivo el discurso. Entonces, se soportan 2 o 3 términos, 2 o 3 cosas y después distancia. O sea, el micrófono les quema en ese sentido. Nosotros tenemos ahí una muy buena disposición para así dejar el micrófono, dejarlo prendido ahí y que se pueda hablar. O sea, tenemos que ir a un diálogo. Nosotros ahí ganamos en el diálogo, tenemos todas para ganar. Porque ellos lo único que tienen son retruécanos y cosas, consignas locas, consignas traídas de los pelos, consignas envejecidas incluso, viejas operaciones políticas revividas, prejuicios, fantasmas. Hablan mucho con los fantasmas. Los fantasmas son algo muy interesante. Desde el punto de vista psicoanalítico, bueno, es complejo el tema del fantasma, pero más o menos entendemos cómo operan los fantasmas. Por ejemplo, si le dan un viejo fantasma del peronismo, ¿no? El peronismo es un gran productor de fantasmas sociales de los que están del otro lado, digamos, del antiperonismo. El antiperonismo construye su relación con el peronismo mediados por el fantasma. O sea, el fantasma es como un mediador que hace que no tengas que ver la realidad. Es como una pantalla que va adelante, entonces yo no tengo que ver la realidad, yo veo el fantasma que es mi realidad. Entonces yo sé, por ejemplo, esto se decía hasta hace 30 años atrás era de uso común y corriente, ¿no? Yo sé que no hay que darle casas buenas a los pobres, a los negros, porque si le dan casas buenas, como las casas en las que viviría yo, si le dan esas casas, los negros lo primero que hacen es hacer asado con el parqué. Eso es un típico fantasma mediador, es decir, algo que es una frase hecha, porque no sale, o sea, siempre se dice así, se hace asado con el parqué, de roble de Eslavonia, ¿no? Por supuesto. Eso funciona, es una pantalla tranquilizadora de la realidad, o sea, yo no tengo que soportar que el peronismo hace justicia social porque le da casas dignas a los pobres y demás, y entonces cambia la relación, todo lo que podríamos decir de lógico, de darle una linda casa a un ser humano, una familia como cualquier otra. Le pongo un fantasma delante y digo, no se le pueden dar casa porque los negros hacen asado con el parqué. Simultáneo a eso, todos recordarán, por ejemplo, cuando íbamos por las rutas, ¿no? Y hay una villa al costado. Hace 40 años atrás lo que se hacía, un deporte casi era, de la clase media, era contar la cantidad de antenas de televisión que había en las casillas, ¿no? Entonces, miren, otro fantasma más. ¿Por qué me voy a preocupar por gente que lo primero que hace cuando tiene unos pesos se compra un televisor? No saben vivir, o sea, el tema meritocracia mediante todas esas cuestiones. O sea, la meritocracia es otro fantasma actual, de la actualidad. Son pobres porque no se esfuerzan. Entonces, ¿por qué me voy a tener piedad con esta gente que no se quiere esforzar? Y va a morir pobre.
Todas esas relaciones, si empezamos a ver, hay fantasma para todo, o sea, pantallas protectoras para no tener que vértela con la interpelación real de las verdades que tiene el peronismo, que alguna verdad tiene y que es invulnerable en ese sentido. La justicia social, esas son todas las en torno al cual se construye toda la verdad del peronismo. La igualdad, la justicia social, digamos, son lugares que son invulnerables, hay que ponerle fantasmas delante, ¿no? Entonces, toda esa construcción, desde que se inició el peronismo, los fantasmas son más o menos iguales, van girando un poco. Por ejemplo, el del parqué perdió eficacia simbólica. O sea, el fantasma de la quema del parqué valía, y todos se recordarán, la gente mayor, cualquier asado 30 años atrás, enseguida se referenciaba a ese asado con el parqué de roble que hacían los negros peronistas. Siempre se jodía con eso y era como una verdad invulnerable. El fantasma es una verdad, dicha así, nadie puede desmentirlo. Si uno lo desmentía en ese momento, te decían, yo lo vi, mi tío lo vio, yo pasé justo y estaban levantando el parqué. Te lo desmienten inmediatamente. Ahora, 30 años después pierde eficacia simbólica y nadie vio nada con el fantasma, se olvidó. El fantasma ese nunca existió. Es ridículo porque hacer asado con una maderita de roble es una estupidez, pero sin embargo servía como una verdad fantasmal, una verdad que te permitía tener una pantalla que no te hiciera ver más o menos objetivamente qué es eso del peronismo. No quieren saber nada, ese es el tema. El antiperonismo sigue fijo en su fantasma, igual que en el 45, igual que en el 45. Incluso los embajadores andan dando vueltas por ahí como en el 45. No cambió nada. El peronismo cambió infinitamente, o sea, fue mutando, se hizo menemista, le pasaron de todas las cosas posibles en la historia. El antiperonismo no, es un bloque sólido porque está protegido por los fantasmas. Hay dos, esto yo lo estuve analizando bastante, hay dos vías, podríamos decir, dos vías fantasmales que se abren como un techo a dos aguas. Una vía fantasmal del peronismo es que son negros que no quieren trabajar, que gozan de prebendas, y esto es en toda la historia del peronismo, que gozan de prebenda, el típico sindicalista, burócrata, el gordo. Entonces, ese fantasma funciona con un sujeto histórico, peronista, podríamos decir, de un tipo que tiene el cuerpo arruinado, que tiene mucha grasa, choripán. El choripán es uno acompaña, digamos, esa vía fantasmal. Entonces, el choripán es un emblema de grasa incluso, cuando algunos de los ministros del gobierno pasado decían la grasa militante de la grasa, desembarazarse de la grasa es quitarse el gordo de encima. Ese gordo burócrata que choriplanero, ¿no? El choriplanero, es muy interesante eso. Entonces es gordo. De hecho, son cuerpos más bien macerados, ¿no? En ciertos alimentos que lo hace más gordo. En las manifestaciones de las organizaciones sociales se ve ese cuerpo materializado. No es el cuerpo del cheto. Fíjense, por ejemplo, todos los cuerpos de los muchos funcionarios del antiguo gobierno, ¿no? Son todos más o menos delgados, no hay gordos, ¿no? El gordo es más bien de la pobreza. Y ese es uno de las vías fantasmales. El prebendario, el que viene a gozar en exceso, esa es la otra cosa. Ese fantasma es el fantasma del exceso de goce. Entonces, el exceso de siempre es mucho para ellos. Ustedes se pensaban que podían tener un plasma, recuerdan el ministro que dijo eso. Eso va dirigido a esa vía fantasmal. Estos negros vienen y se abusan, se toman el codo, ¿viste? La típica, esas frases, ¿no? Entonces hay que sacárselo de encima. ¿No ves que está gordo? ¿No ves cómo? Y entonces, el cuerpo arruinado, el gordo de la CGT, por ejemplo, el que viene a gozar al lugar que no le corresponde y que es excesivo en su goce. Eso es uno.
El otro sujeto, y esto es lo interesante, porque es como una especie de pinza metafísica que se arma entre ambas vías fantasmales. Lo interesante es que está el otro fantasma, que es el del guerrillero, el comunista. El comunista es todo lo contrario al negro choriplanero, al gordo, al excesivo, al exceso de goce. El comunista restringe su goce y le restringe el goce al otro. Entonces no nos van a dejar disfrutar, vienen por nuestra plata, vienen por nuestras casas, todo es restricción. Entonces detrás de eso está siempre la vieja figura del comunista. Pichetto agita mucho ese fantasma. Pichetto no agita el fantasma del gordo, agita el fantasma del comunista. Entonces, ahí en la punta de eso está Axel, por supuesto, que está visto desde esa onda. Axel, que viene a sacarte cosas. Es una de los fantasmas que tiene pegado a Axel. Entonces, ahí está Eva Perón, y es el cuerpo no gordo y arruinado y grasiento, es el cuerpo delgado, sacrificial. Es un cuerpo como de Cristo, es un cuerpo que tiene que ver con el Che Guevara y tiene que ver con Eva Perón, por supuesto. Cuerpos jóvenes, delgados, bellos, pero ¿cuál es el problema que tiene? Que son comunistas, que vienen a restringirte el goce, que te vienen a sacar cosas. No vienen a gozar con vos como el gordo que viene y te viene a gozar al lado, digamos, viene a la carpa de al lado en Mar del Plata, me lo tengo que bancar, se te viene encima lleno de grasa, lleno de hijos, lleno de panza, lleno de choripanes. ¿Entendés? No, este está vacío de todo, este es flaco y viene y no te deja gozar nada. Y si tenés algo te lo va a sacar. Entonces, el peronismo carga con esas dos vías de fantasmas, y son las que alimentan todas las críticas. Si ustedes ven, ese es el almacén mayorista donde van a buscar todas las cosas que necesitan todos los días para tirar una noticia falsa, digamos, en ese almacén mayorista lleno de fantasmas, que supo construirse desde el peronismo. O sea, el peronismo en cierto modo alimentó eso. El guerrillero, el montonero, todo, entonces el kirchnerismo también tiene esa. Lo que pasa, claro, que no lo pueden ubicar, digamos, en forma permanente. Entonces hay una movilidad en los fantasmas. Cristina es como una especie de mayorista también de fantasmas. Cristina muerde en los dos lugares, todos los fantasmas que proyecta Cristina. Entonces es muy difícil ubicarla de un lado o de otro, porque es dadivosa, regala cosas, ¿no? Eva Perón también tenía esa capacidad de regalar cosas, pero al mismo tiempo restringir, pedir la revolución en un punto. Pedir la revolución es siempre una amenaza comunista. Entonces, esas son las dos cosas con las que nosotros tenemos que tener cuidado también, porque nosotros somos los responsables. O sea, el fantasma está bien, se proyecta socialmente, se alimenta, es de cada uno, por otro lado. ¿Por qué alguien es antiperonista? Porque se provee de sus fantasmas para ser antiperonista. O sea, cada uno elige. ¿Por qué hay gente que es peronista y hay gente que es antiperonista? Es raro eso, no hay una ontología de que uno nace de una. No. De acuerdo a la historia familiar y demás, entonces hay novelas familiares que te protegen con un fantasma antiperonista. Vienen incorporadas en la novela familiar. A mi abuelo le obligaron a usar cinta de luto, entonces cuando murió Eva Perón, y entonces él no quiso y lo echaron del trabajo, lo sancionaron. Y bueno, listo, es un fantasma familiar que te permite ser antiperonista. A mi abuelo le obligaron a usar cinta de luto. Después lo de la cinta de luto es un fantasma fantástico, porque es muy contradictorio. Yo lo estudié muchísimo esto. Sucedió algún loco funcionario de estos fanáticos impresentables que siempre tuvo el peronismo y tiene todo el peronismo y todos los partidos políticos, habrá hecho alguna cosa así, pero fueron hechos puntuales, nunca hubo. Uno lo puede ver en las fotos oficiales, en todos los diarios de la época. Yo lo estudié precisamente por los chicos. Yo pinto mucho chicos con cintas de luto, es una provocación, una especie de alusión muy puntual. Pero no existe eso. Los chicos con cinta de luto en todo caso es casi un invento mío, lo podría decir. No hay ninguna, uno puede ver las fotos de los días posteriores de la muerte de Eva Perón, y alguna maestra en alguna foto pude detectar.
pero jamás los chicos con cinta de luto ni gente con cintas de luto. Eso era una cosa muy particular. De hecho, se usaba la cinta de luto porque a alguien se le moría un familiar, era común eso, era un uso de la época. Pero no había esa de la obligatoriedad de la cinta de luto. Es un fantasma del antiperonismo, absolutamente. Los puedo desafiar a que busquemos las fotos de testimoniales de época. No hay masivamente, digamos, alguno aisladamente puede ser, pero que no existía eso. Sin embargo, funcionó como fantasma, sobre todo después del 55. La gente se justificaba diciendo, lo obligaron. Entonces, es cierto, bueno, eso hay todo un tema con el fantasma que es un poco masoquista también, ¿no? A uno le gusta ser sancionado. Eso es una historia ahí de la que es muy complejo de discernir, pero hay mucho, es lindo también sentirse mancillado y humillado, y entonces a partir de eso tener una posibilidad de atesorar una verdad, ¿no? Ah, no, pero yo sufrí esto, entonces eso se usa mucho, pero bueno, es una especie de comercio emotivo, ¿no? Bueno, pero el tema de las vías fantasmales y de cómo tienen una absoluta actualidad y cómo siguen siendo eficaces, la prensa esto lo sabe usar muy bien. Todos las titulares, cómo se hace es en base al reuso de esos viejos fantasmas que siguen apareciendo. El fantasma comunista tiene una increíble, uno dice, bueno, comunista, qué sé yo, no. Es el fantasma del hecho de que no te van a dejar ser feliz, que no te van a dejar gozar, no es joda. Entonces es una amenaza muy concreta. Y eso se usa y bueno, y tiene su efectividad. No es tan fácil disolverlos. No se disuelven así, pierden su eficacia con los años. Y pasan a veces muchos años. Entonces, si uno los agita permanentemente, por ahí la eficacia continúa. Yo creo que sobre eso se está basando en estos momentos, ¿no? Toda la acción política. En fin, bueno, no sé si estoy hablando demasiado. No, creo que está clarísimo. Incluso, no sé, mis compañeros, todas las preguntas que había anotado las va respondiendo antes que te las podamos hacer. Amanda, si me permitís, aprovechando que no somos tantos, yo creo que si nos comprometemos a hacer una pregunta o una reflexión bien concisa, lo vamos a poder hacer directamente en vivo sin recurrir al chat. Veo que Daniel Guerín está levantando la mano, así que arranquemos. Sí, si me permite, Daniel Guerín te saluda, Daniel Santoro, la verdad que es un inmenso placer. Ahí agitaste algunos fantasmas y hay una especie de internacionalización del peronismo, se podría decir, una internacional del peronista. No sé, lo que fue la semana pasada, el fin de semana que se hizo la internacional progresista, en buena medida giró en torno a los tres paradigmas que nos envuelven. La justicia social, el primero de todos, la independencia política. Y luego la soberanía, la independencia, la soberanía política, la independencia económica está todo contenido. La soberanía política es lo que no se termina de entender del todo en una Europa que entra en contradicciones, que muchos de sus líderes por ahí giran en discursos que están entrelazados con lo que nosotros venimos masticando y ejecutando o debatiendo desde hace 70 años, y lo que el fantasma del comunismo que está agitando Donald Trump en un esquema que para mí es descabellado, pero que parece ser que le está rendiendo frutos. Uh-huh. ¿Cómo ves esta internacional peronista? ¿Es posible que, o estoy delirando yo y subí a un tren fantasma propio? No sé, mira, eso todavía es un interrogante, hay una gran interrogación. Vos por ahí te referís a Dugin, Alexander Dugin, que es un filósofo ruso muy cercano a Putin, que es el que lo asesora aparentemente. Él estuvo acá, estuvo en la CGT, dio varias veces, un par de veces por lo menos estuvo.
Y bueno, él habla de la comunidad organizada, habla de Perón como un antecesor de su teoría política, la cuarta teoría política. Él sale de la tercera posición y inventa un término que sería la cuarta teoría política. Y el que inauguraría eso sería Perón para él. Y que sería esto de lo que estamos hablando, de los nuevos populismos. Una posición muy ambigua, porque por un lado es interesante y por otro lado es muy inquietante, porque son muy identitarios. Entonces, no sería justo decir que son fascistas tampoco, pero tienen un costado, un rechazo al otro, digamos, muy notable. Ellos hablan de los migrantes, toman el concepto de ejército marxista, ¿no? de ejército de reserva. Son muy gramscianos en un punto, desde el punto de vista político, de esa cosa del nacionalismo, socialismo nacional. Y toman a partir de ese concepto rechazan la inmigración. Salvini en Italia estuvo en un momento, ahora ya no, ahora ya hizo todo un arreglo con la derecha, la vieja derecha italiana, entonces salió de esa órbita, pero estuvo en su momento muy implicado de alguna manera en eso, y lo único que hizo fue hacer sufrir a los migrantes en Lampedusa y en el sur de Italia. Porque la teoría de ellos es que traen los migrantes como ejército de reserva realmente, o sea, como mano de obra ultra barata, semiesclava, y con eso postergan la mano de obra local. Trump un poco habla también en esos términos, ¿no es cierto? Hace el muro en México porque quiere proteger la mano de obra local. Ahora, detrás de eso hay una canallada muy grande, y es que en realidad no es que le van a pagar buenos sueldos a los locales, a la mano de obra nacional, en contra de la mano de obra extranjera semiesclava, sino que se convierten en semiesclavos los locales también. Entonces es una especie de doble negocio. Pero bueno, lo que hizo Salvini, realmente, o sea, lo único que hizo Salvini cuando tuvo su oportunidad es rechazar a los migrantes, pero no mejoró en nada ni los salarios ni la posición de los italianos. Entonces, ni una cosa ni la otra, porque ahí está el tema de la lógica del sistema financiero, que es lo que se soslaya en estas cuestiones. Todos estos movimientos son antiglobalización, y una vuelta a los estados nacionales propone. Esto pasa en Hungría, estaría pasando ahora en Hungría. Todo tiene, bueno, Rusia en un punto sería como un lugar de referencia, pero ya vemos en Lukashenko, en los quilombos que hay ahora, ¿cómo se llama? En Bielorrusia, estas manifestaciones. Bueno, Lukashenko sería un representante también en un punto. Es todo muy polémico, todo muy o sea, todo muy sin amalgamar, o sea, no se puede definir de una sola manera. Cada cosa, Austria también tiene un gobierno en un punto también en este sentido, con estas nuevas ideas nacionalistas. Boris Johnson en un momento también, pero después dio marcha atrás. O sea, es un momento muy caótico que no se puede definir. De todas maneras, el peronismo, como bien decís, hay ahí algo que el peronismo se está, digamos, revelando, como algunos lo toman como un antecedente, otros lo toman como un antecedente teórico, o sea, la comunidad organizada vuelve a ser leída, como antes fue despreciada. Hoy en día es un libro de referencia para todos, incluso para nuestra izquierda también, cuando nunca la tuvo en cuenta. Entonces, todas estas posiciones muy inquietantes, porque estos son los tiempos que están cambiando ahora. O sea, después de la pandemia nos esperan muchas novedades políticas también, acelerándose. Es decir, y ahí el peronismo seguramente tendrá su voz.
Ahora no podemos asegurar nada, ni de una hipotética, un cambio hipotético que no sé si va a ocurrir. El sistema financiero tiene sus reaseguros también. Todo el sistema de... por ejemplo, para terminar con el tema este de los migrantes y de la cuestión identitaria. O sea, cada uno una vuelta a las naciones, a las nacionalidades, y uno refuerza su identidad de esa manera y se protege en contra de la globalización que intenta destruir las identidades. Ese sería el combate. La víctima ahí siempre son los migrantes. ¿Quién es el enemigo junto con Bill Gates y Soros? Muchos de los que vemos acá en el obelisco de los terraplanistas y demás, también están estos nacionalistas, nuevos nacionalistas. ¿Quién es junto con Bill Gates y Soros el enemigo? Que acá no se lo dice mucho, pero se lo dice en Italia, por ejemplo, a Fusaro, o de Benoit en Francia, lo dice claramente. Y lo dice también Dugin, claramente. El enemigo es el Papa Francisco. Y esto es así. Eso para nosotros es intolerable. Para mí convierte todo esto en una paparruchada. Es el Papa Francisco, que es el protector de los ejércitos de reserva, el protector de los migrantes. Entonces es para ellos, que es una visión muy paranoica que siempre tiene, para ellos el Papa Francisco es como un empleado de Soros. Alguien que trabaja para Soros y Bill Gates, para traer mano de obra barata a los países centrales y hacer padecer a sus obreros, a los obreros locales. Esta forma novedosa de lucha de clases de locos es, y tenerlo a Francisco en esa dimensión, o sea, perder la dimensión humana de Francisco, la misericordia que está por delante de todas las cuestiones. De pronto se revela a Merkel como una persona más sensata de lo que uno creía, ¿no? Angela Merkel por ahí está teniendo algunas actitudes, se ha corrido de ese lugar duro en el que estaba hace 5 años atrás, y estaría como entendiendo alguna cosita más. Esta mujer del Fondo Monetario Internacional también, la Georgieva, tiene alguna postura que no la tenía la otra salvaje. Y entonces hay que ver, está todo muy cambiante así, se está deslizando toda la realidad, impactó fuertemente y todas las certezas empezaron a moverse, un pensamiento que quedó como más sólidamente instalado es el peronismo, sin duda. El peronismo visto así como objetivamente, no visto en lo temporal, en la circunstancia política. El peronismo como idea queda bien parado y visto ahí como una respuesta. Y es ese mismo peronismo que estaría en Francisco también, por otro lado. Por eso que la contradicción ahí es muy grande, porque el peronismo si algo tiene es misericordia siempre. Entonces nunca podría ver el peronismo a un migrante como una amenaza, jamás. Entonces eso es una de las cuestiones que nos separa también de todas estas movidas internacionales. Hay mucho por hablar, mucho por comprender todavía. Yo apuesto a que esto, digamos, qué sé yo, gente como Jorge Alemán, Laclau, ¿no? en su momento, son personas que han pensado desde la izquierda una respuesta peronista también, que incluso Jorge lo está elaborando ahora. Y eso es muy interesante. Son posturas que todavía están enfrentadas a estas que decimos de los europeos, de los identitarios. Pero creo que todavía eso necesita un tiempo. Estamos muy sobre el volcán. Dalí decía que uno ve la manzana, está roja, se la ve apetitosa y demás, pero ya los gusanos ya están ahí haciendo su trabajo. Entonces hay que esperar un rato y tal vez eso que parecía una manzana roja, de pronto desde adentro está toda comida, ¿no? Y eso es lo que todavía parece ser esta etapa neoliberal. Parece que todavía tiene muchas respuestas. Incluso vos viste que tienen la fascinación, todavía tienen capacidad de fascinación. Están prometiendo, yo los veo en algunos canales, así que son muy, como que tienen mucha capacidad de celebratoria sobre la etapa del capitalismo, ¿no? Nosotros tenemos una idea, pero hay otros que no.
celebran que esta nueva etapa, la etapa neoliberal, va a haber un avance tecnológico tan grande que ya no vamos a tener que trabajar. La promesa es, de hecho están haciendo muchos países, ¿no? 5 horas de trabajo. Claro, es tentador eso, ¿vas a tener tiempo para qué? Vamos a ver, ahí se abre otro interrogante. ¿Quiénes van a tener tiempo? ¿Es para todos ese destino? Porque claro, va a terminar, cuando el Papa Francisco habla del sobrante humano, está poniendo el dedo en la llaga, porque en todos esos informes que yo veo mucho, hay un canal que se llama Wobi TV, ¿no? Que es el más celebratorio. Y bueno, uno ve ahí, y muchas veces se llega a ese interrogante. Bueno, sobra gente, esa es la verdad. La verdad que sobra gente ahora, imagínate lo que va a sobrar dentro de 10, 20 años. Y sobra gente quiere decir más de la mitad va a sobrar. O sea, los estados, ¿cuánto tiempo un sistema neoliberal, financiero y demás va a bancar a la gente así? Porque de última se va a bancar, la asignación, esa universal que están pensando en Alemania y demás, es también un invento peronista, un invento de la misericordia peronista, diciendo, bueno, le vamos a bancar porque es un ser humano, nada más. Después vemos cómo trabaja, qué hace. Bueno, eso a escala mundial, ¿cuánto tiempo la van a bancar? A no ser que el mundo descubra, como vos por ahí tenés la idea, como todos, ¿no? Que el mundo se haga peronista. Entonces, por ahí sí, pero no creo que el mundo se haga peronista. El mundo es un mundo de codiciosos. Si es un mundo de codiciosos, vamos hacia un abismo inevitable. Ese abismo cae en primero el descarte humano. Ahora, lo decía Gandhi, ¿no? El mundo da para todos, pero no para la codicia de todos. Entonces, lo que hay que moderar es la codicia. Ahora, el neoliberalismo incentiva la codicia. Cuando te hablan de precisamente el paradigma Ayn Rand, ¿no? La lectura de Ayn Rand es tremenda, tremenda. Es de un salvajismo, de un desamor enorme, ¿no? Nadie tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí de morir pobre, ¿viste? Es muy salvaje. Hay mucho desamor ahí, ¿no? Te angustia incluso. La meritocracia es muy angustiante. ¿Qué quiere decir meritocracia? ¿No? ¿Cómo se puede decir eso sin el contexto? La meritocracia es todo contexto, nada más. Si vos me decís que son los chicos que, como son criados en la ciudad infantil de Eva Perón era la que más peleó por la meritocracia. Mirá qué paradoja. Si hay alguien que peleó por una meritocracia con contexto, es Eva Perón. Ninguna más que ella. Ella hizo todo para que la meritocracia tuviera lógica. La ciudad infantil hizo, nada menos. Una especie de laboratorio en su momento. Era lo más amado por ella. Lo más amado por ella era la ciudad infantil. Todos los días iba temprano y le decía, este chico, pobre, pero pobre de toda pobreza, el chico más pobre, le decía a la enfermera, va y le compra la ropa en Jaros y Gatti Chávez. Pero señora, sí, Jaros y Gatti Chávez, la tienda más cara del país, donde van los ricos a comprar la ropita a los chicos. Quiero que se vistan con Jaros y Gatti Chávez. Las cortinas tienen que ser de Wall suizo importado, la cortina más cara del mundo. Todo estaba cuidado así. Los menús eran los más caros, la comida más cara disponible. Todo era para ricos, pero los chicos eran pobres. Entonces, ¿cómo no vamos a estar con la meritocracia? Eso es la meritocracia. El chico ese se va a criar sin resentimientos, no va a envidiar, porque la palabra de ella era la envidia. Ese chico no va a envidiar, porque va a tener todo lo que tuvieron los ricos, no le va a faltar absolutamente nada, ningún motivo para envidiar. Entonces no va a tener el alma enferma, que es el resultado de envidiar en la vida, desde chico, es que estás lastimado, tenés el alma un poco en ruinas. Entonces le cuidaba el alma. Entonces, cuidando el alma, sí hay meritocracia, estamos todos iguales. Todos tuvimos la misma experiencia y yo no te envidié nunca. Entonces lo que vamos a competir es sanamente. Y entonces cada uno con sus méritos, claro. Pero esa es la medida. Pero no es joda hacer eso. Pero si no, no hay meritocracia, ninguna meritocracia hay. No, hay oportunidades pareja para todo, punto. Pero bueno, eso son cosas que hoy en día es difícil de
dimensionarlo con todos estos quilombos. Está muy canalla la gente, ¿no? Se han puesto muy canalla, o sea, niegan directamente, se niegan paños de realidad, sí, lo agarran, los cortan y los niegan, paños completos, y que se quedan con un recorte que es lo que le conviene y nada más. Es increíble, ¿no? Si me permitís, Daniel, creo que Amanda tiene un par de preguntas que vienen de YouTube, de gente que está viendo esto en YouTube. Y yo en particular antes quisiera, abusando de mi posición dominante y confesándome de la parte de gordos, porque hay peronistas gordos y flacos, bueno, yo soy de la parte gorda. No, pero al principio dijiste algo que me llamó mucho la atención en cuanto al hablar, ¿no? La política es hablar, es dialogar. Entonces yo digo, para tener un poco el debate a la Argentina 2020, a este momento, ¿cómo se puede hacer siendo tan difícil establecer diálogo con este tipo de oposición? ¿Cómo se puede hacer para empezar a derribar esos fantasmas? Es decir, la gente ya no cree más que los negros hacen asado con el parqué, pero sí creen que Cristina es chorra y sí creen un montón de fantasmas. ¿Hay posibilidad de que nosotros, desde la militancia, desde la participación cotidiana, podamos hacer algo para derribar esos fantasmas? Mira, eso es el tema, la clave ahí siempre es la conversación, la posibilidad de conversar las cosas, la cercanía, porque eso es lo que disminuye la virulencia, o sea, la posibilidad de violencia. ¿Viste el muchacho que lo agredió a Robertito, el C5N? Y que al otro día tuvo la necesidad de pedir perdón, ¿viste? Como sea, pero lo tuvo que hacer. Esa experiencia, él fue y se quemó ahí, se quemó como con un fuego cuando se acercó demasiado, ¿viste? Porque él quería, fíjate vos qué loco eso. Y hay una trampa, bueno, se puede hacer si quiere interpretarlo psicológicamente, hay para una fiesta lacaniana ahí, ¿no? Pero, porque fíjate, el tipo se acerca al móvil y al mismo tiempo se aleja. O sea, una posición histérica sería, ¿no? Me brindo y me niego al mismo tiempo. Es muy interesante eso. O sea, ¿cómo hace el tipo? El tipo tuvo que saltar una valla simbólica y no lo pudo hacer, porque quería putearlo, insultarlo, decir su verdad, o sea, expresar su fantasma, ¿no? Identificar con el fantasma, y al mismo tiempo negarse a hablar. Al mismo tiempo, ¿y qué hizo Robertito? Ingenuamente, le acercó el micrófono. Y le acercó el micrófono, y acá es donde uno puede hacer sus interpretaciones de orden fálico. Bueno, vamos a ponerle un nombre. Pero le acercó esa vara con el micrófono, se la acercó bien cerca, aparte, Robertito, ¿no? Como, hablá, ¿viste? Como diciendo, bueno, hablá, ¿cuál es el problema? Y el tipo ahí, ¿qué le dijo? Le dijo, metételo en el orto, puto. ¿Entendés? O sea, ahí le saltó el fantasma homosexual a él, ¿no? En ese caso. Pero funcionó así. O sea, vos fijate la lógica. El acercamiento produce una cosa insoportable, un dolor insoportable, porque te desnuda y te muestra que la fragilidad del fantasma se desvanece, y eso es lo peor que puede pasar, que tu fantasma se desvanezca y vos veas atrás. O sea, cuando ves atrás, vos tenías construido toda una cosa y de pronto estás viendo atrás que hay todo digamos, vos pensabas que atrás había un monstruo y atrás hay un paisaje con una playa divina. Y yo estuve boludeando pensando que tenía un fantasma delante con un monstruo. O sea, se te cae el telón, digamos, ves la pared del teatro atrás, y entonces lo que tenías de ilusión es angustiante eso. El vacilar, se llama así, vacilamiento del fantasma, cuando el fantasma vacila. Le vaciló el fantasma a este hombre, y entonces se desnudó al mismo. Por eso terminó diciéndole puto a Robertito,
porque ahí hubo un acto reflejo, evidentemente, bueno, no vamos a hacer un análisis berreta, pero sucedió en ese contexto. Le acercó el micrófono y se sintió totalmente desvalido y amenazado. Entonces, si esto lo trasladamos, digamos, lo deconstruimos, ¿no? Y le ponemos en qué hay que acercarse, hay que vivir, si lo tengo que decir así, hay que vivir en TN. Todas las noches a TN. Hay que mandar oleadas de funcionarios y funcionarias a TN. Hay una cantidad de chicas que yo no conocía, a Todesca, a Raberta, a Galmarini, que son divinas y que tienen un don de gente incluso, no sé, la Tolosa Paz, cantidades hay, muchas, que dan muy bien y son ¿qué? Apaciguadoras de fantasmas son. O sea, esas chicas, y hablo de las chicas porque tienen el don de gente, digamos, ¿viste? No tienen la agresividad que por ahí otro mostraría más, ¿no? Medio como... pero bueno, hacen vacilar los fantasmas. Y esa vacilación, vos fijate que no se tolera en los canales. Te terminan cerrando las puertas, porque es muy letal. Es muy letal para el armado que tienen. Entonces hay que hacerlo eso con mucho empeño, porque no tenemos otros recursos. Si tuviéramos recursos nosotros, no los tenemos. Entonces lo que hay que hacer es hacer como hizo Robertito, meter el micrófono y que te digan lo que te digan. O sea, que salten los fantasmas del otro lado, el fantasma inconfesable. Porque ese lo que le saltó al otro fue un fantasma inconfesable, por eso fue a pedir perdón, porque se le desbarató toda la estructura fantasmal. Y entonces no podía vivir con eso tan fácilmente, porque si no hubiera quedado todo en un empate en todo caso, no, pero él sintió que perdió. Y eso es muy interesante, o sea, eso son, yo creo, o sea, es muy limitado lo que podemos, y lo otro es no agitar al pedo fantasma. O sea, no andar haciendo, eso yo lo discutí mucho con muchos compañeros que se ponen enjundiosos, ¿viste? Si empieza. Ya cuando yo me peleé mucho en algunas radios así, que después me arrepentí porque dije boludeces, pero cuando hizo la primera reunión que juntó a todos los empresarios y Alberto, es muy buena la reunión en Olivos, estaban un montón de empresarios, de gente, y yo no sé quién faltó, algunos compañeros se sintieron ofendidos porque faltaba alguien ahí, como que era como una agachada, no sé por qué estaban, no sé, ya no me acuerdo el contexto, pero lo vieron mal, lo vieron como que estaba así, si se va a hacer las cosas así, entonces no, dijeron algunos, ¿no? Y lo sancionaron a Alberto en ese sentido. Creo que ahí le hicieron un daño enorme le hicieron, porque no lo dejaron actuar con la libertad con que él podría actuar. Es decir, parecería ser que tenés que parecer revolucionario todo el tiempo, qué sé yo. Paremos un poco, no pasa nada, ¿viste? Tenés que empezar, dejar que actúe la gente, con alguien hay que hablar, y bueno, empezamos hablando. Apostar todo a la asignación, al impuesto esto a la riqueza, que no se llama, no es impuesto, bueno, apostar todo a eso es una pelotudez. No está ahí la solución, no es esta, no estamos jugando la toma del Palacio de Invierno ahí, ¿viste? Hay cosas que son muy del guiño de la izquierda, ¿viste? Que a veces nos toma a nosotros, entonces los emblemas de la izquierda, le sacamos plata a los ricos. Y no es así, es una pelotudez eso, el peronismo no va por ese lado. Está bien, hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo, sirve, claro, es guita, ¿cómo no? Pero no está la solución ahí, no es esa la forma. La forma es conversando con los tipos que manejan la guita realmente y haciendo acuerdos, que es lo que tiene que hacer Alberto. Entonces a veces perdemos el rumbo en ese sentido, queriendo ser demasiado, ¿no? Y avanzar, y no tenemos con qué. Estamos muy justos y tenemos que proteger en ese sentido nuestro patrimonio
simbólico. Muy bien, Amanda, creo que tenés alguna pregunta para leer. Sí, creo que un poco lo que hablaba recién Daniel, de esta idea de sacarle a los ricos, y creo que la pregunta de Fernando, que venía de YouTube, venía por ese lado cuando él comenta que alguien durante el macrismo ensayó este término de trotskokirchnerismo, y él pregunta si sería ese el fantasma del comunismo dentro del peronismo. Sí, tiene que ver con eso, claro, esa agita ese fantasma precisamente, que es para ellos es como entrar en una bombonería. Para los que hacen las tapas de Clarín y La Nación es eso, es estar en una bombonería, agitas ese fantasma un poquito y los tipos te lo agrandan así, te hacen, de una tela de 40 por 50 te hacen un telón de fondo de 200 metros cuadrados, ¿viste? Porque ¿cuál es el problema? Ya está, vos mismo te vendiste. Y eso es una tontería, O sea, y el tema es el tono que vos le ponés a eso, porque eso hay que hacerlo, pero ¿cómo lo haces? Si lo convertís en una batalla, en una bandera de combate, es una cosa. Si lo haces en medio de un montón de otras cosas, mucho más jugosas, más sustanciales y demás, lo licuás en un lugar. Ahora, si te queda pelado solo, bueno, entonces venís por la plata ajena, ¿viste? Y bueno. Y ese es algunos quilombos los veo por ahí, de ese orden, de hablar más las cosas entre nosotros te vendría bien también, ¿eh? No solo hablar con ellos, habría que conversar un poquito más también. Una pregunta personal, que a raíz de esto que decís vos de los fantasmas, está como esta parte mágica, medio mágica infantil, me gusta decir así, pero porque los chicos creo que son más inteligentes, pero medio mágica, que decías hoy haciendo alusión a Alicia, y a la vez tienen como elementos bastante concretos a favor, como lo son la justicia o la designación de jueces, como lo son los medios masivos. ¿Te parece, y volviendo un poco al título que elegimos para esta charla, ¿te parece un combate justo, digamos? ¿Por qué planteas que este sería el combate final entre el peronismo y el neoliberalismo? No entendí bien qué es lo que me estás preguntando, Amanda. Decime. ¿Te parece que es un combate que está en igualdad de condiciones, digamos? A nosotros nos queda obviamente la militancia, el uno a uno, el charlar entre nosotros y el charlar con el otro, pero convengamos que tienen de su lado la parte real, que es toda este armado mediático, y tienen también la parte fantástica, que son estos fantasmas que decías vos hoy. Claro, tienen instrumentos pesados, seguro. Por eso estamos en una total inferioridad de condiciones. Tenemos la militancia, tenemos convicciones distintas, que ellos incluso, ¿por qué ponen por delante la cosa de chorros? Viste que si uno escucha la palabra que circula más en todas estas manifestaciones que hacen, es chorros. Es el grito, es como un grito de guerra. Es curioso eso, porque no se justifica como chorros, ¿viste eso? O sea, de pronto le das a todo el conjunto, le das el mismo significado, y el significado es chorros, o sea, vienen a chorear. ¿Por qué? ¿Qué intentan desacreditar ahí? Y ahí sí, eso es bien de estructura de fantasma, ¿no? ¿Qué intentan tapar que no soportarían que se viera, que estuviera muy a la vista? Primero, bueno, que no seríamos chorros. O sea, esta gente en realidad, y si no es chorro, ¿qué carajo es? Porque si no es chorro, entonces, ¿dónde queda? ¿Para dónde deriva lo otro? Y son comunistas. O sea, vienen con ideología. Entonces, están demasiado ideologizados. ¿Se acuerdan Mirta Legrand cuando le dice a esta chica muy politizada, como se dice, siempre tan politizada? No me acuerdo el nombre de esta compañera. Bueno, se me fue. Pero le dijo así, o sea, ¿qué quiere decir? Mucha ideología, muy comunista. Lo mismo que decir, muy politizada es muy comunista. Y
Y ahí está la trampa en donde caemos, la pinza metafísica en donde caemos. Si no sos chorro, sos comunista. O sea, chorro sería el sindicalista, el prebendario, el que goza demasiado y demás, y si no, sos comunista. Nunca te van a ver en el lugar donde uno espera que te vieran, que sería más o menos objetivamente, que es un tipo con algunas convicciones y con con convicciones que son pertinentes, que se puedan defender perfectamente, pero por eso tenemos discursividad, porque esa es la otra cuestión. Nosotros tenemos mucha discursividad, por eso tenemos que ir a ¿cuál es nuestra mayor patrimonio? La discursividad. Si tenemos para defender un montón de cosas, o sea, mucho tenemos para defender, porque tenemos convicciones. Entonces, ¿ellos qué tienen? La república, la libertad, son consignas, son palabras aisladas que no se juntan en un discurso. No tienen son insustanciales en ese sentido. En cambio, nosotros tenemos una pesada para poder expresar. Entonces te ponen delante la cosa del chorro, ¿viste? No voy a escuchar nada porque sos un chorro, ¿viste? Ya está. No tenemos... O sea, ¿cómo traspasás eso? La pantalla del fantasma, digamos. Traspasar el fantasma es ver del otro lado. Ellos no lo van a hacer. Vos tenés que hacerte tu mismo traspaso, digamos. Tenés que deshacerte del fantasma. Si vas a ir por delante con una expropiación, con una cosa, no está muy bueno. No está muy bueno porque estás justificando, estás barnizando el fantasma del otro, ¿viste? Entonces tenés, ese tipo de cosas son las que habría que tener cuidado y aplicarse mucho a eso. O sea, el tema de las conversaciones, hay otra cuestión, la grieta, ¿no? Famosa, la palabra grieta. Bueno, yo creo que no existe la grieta, no existe la grieta, no está bien hablar de grieta. Para mí, nosotros adoptamos el lenguaje de ellos. Otra vez, las palabras quieren decir lo que ellos quieren que digan. No, nunca hubo grieta. Es una estupidez, un invento, no sé, de la nata, no sé quién carajo inventó eso, que es absolutamente, digamos, es inconveniente desde el punto de vista conceptual. Conceptualmente nunca hubo grieta de ningún tipo, jamás. ¿Por qué? Porque nunca fuimos una unidad. Entonces no puede haber grieta. Si no fuimos una unidad nunca, nunca fuimos una nación unida. Nunca. Siempre que pasó, hubo dos proyectos de nación. Siempre. En toda nuestra historia. Jamás consolidamos o ganó uno o ganaba otro. A lo largo de la historia, ¿no? Tenemos millones de ejemplos de cómo a veces uno y generalmente el otro. Y entonces eso no es grieta. Eso en todo caso, vamos a decir, si hay una mesa, se agrieta, una mesa se agrieta. Entonces sí, está amenazada la unidad de la mesa, se subsana la grieta de cualquier manera, se suelda, se hace lo que se tenga que hacer, porque es una mesa y se está agrietando. Ahora, nosotros tenemos dos mesas, ese es el quilombo. Entonces, estamos usando un lenguaje que no dice la verdad. Si somos dos mesas, hay dos mesas, una u otra. Ahora ganó una mesa, está la otra. ¿Qué hay que hacer? Juntar las mesas. Eso no es sanar la grieta. Estamos hablando boludeces, las pelotudeces que nos hace hablar el enemigo aparte. Estamos adoptando un lenguaje estúpido del enemigo. Como para boludos es. ¿Qué grieta? Hay dos mesas y bueno, juntemos la mesa. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que conversar? Juntemos las mesas. Tendemos puente, juntamos un mantel grande, pero no hay grieta. ¿Qué grieta? La grieta es un invento de ellos. Cuando nosotros hablamos de grieta, estamos entrando en el campo de ellos. Ustedes nos vienen a grietar, eso es lo que nos dicen a nosotros. Ustedes acá estaba todo bien, vienen ustedes y nos vienen a grietar. Eso es lo que dijo la nata. Vienen unos hijos de puta comunistas, lo que sea, gordos, grasientos, y nos vienen a agrietar. Nosotros estamos bárbaros. Subsanemos, ¿cómo se subsana la grieta según ellos? Bombardeando gente, haciendo desaparecer gente, fusilando gente. Así subsana la grieta. Nosotros estamos hablando de ese lenguaje, estamos locos.
Ellos te la solucionan la grieta en 2 minutos, ¿eh? Ahora mismo te la van a solucionar en 2 minutos y medio. Con violencia te la solucionan. ¿Cómo te la van a solucionar si no tienen otro método? Absolutamente no tienen. Y nosotros hablando de grieta, ¡qué pelotudo! En vez de defender nuestra mesa y juntarlas. Entonces, ese es un diálogo real. 2 mesas, bueno, vemos a ver si podemos hacer una mesa grande, estaría bárbaro. Pero hay 2 proyectos de país, ¿eh? No hay uno solo agrietado, eso es mentira. Eso, bueno, son cosas que habría que ver, ¿no? Yo creo que sí que hay que juntar las mesas. Y Alberto está tratando de hacerlo. Sí, creo que ahí, en base a lo que vos decías recién, un poco las preguntas y los comentarios que hacían algunas personas en el chat, que tenían que ver con eso, en qué estamos fallando para estar todavía pendientes y hablando de la agenda de ellos, y un poco lo decías vos, incluso adoptamos la terminología que nos imponen, y en este sentido, Titi pregunta, ¿falta capacitación peronista? Sí, no sé, bueno, eso sí puede ser que falte, cierto. Hay muchos chicos que entraron ahora, ¿no? Con el kirchnerismo y demás, y se hacen peronistas, y bueno, y necesitan, sí, conversar más las cosas, tener algún tipo de acceso habría que hacer cursos. De hecho, lo hacen, muchas agrupaciones sé que lo hacen y está muy bien. La diversidad de nosotros es una garantía, ¿no? Todas estas cuestiones nuevas, de las cuestiones de género, todo esto es aire nuevo que empieza a fluir, y nosotros es nuestro patrimonio ese. Hay también una cosa muy identitaria dentro del peronismo también, algunos compañeros que tienen un peronómetro, ¿viste? Que el peronómetro es un invento del enemigo para intentar dividirnos, siempre el enemigo usó el peronómetro. Ah, pero este es peronista, pero este no es kirchnerista, esos son cosas fatales, que habría que revisar. Y algunos compañeros se lanzan a esas campañas, a mí me da pena, pero no hay que dar bola a eso. El peronismo va a hacer lo que quieran los pibes jóvenes que entran ahora en el peronismo, no va a ser lo que querramos nosotros, como hicimos nosotros con el viejo peronismo. Así que eso hay que tener mucho cuidado. La identidad del peronismo es cambiante siempre, como toda identidad, está abierta, y nunca sabés hacia dónde exactamente, tenés una idea, hay un núcleo, esas verdades nucleares que son inamovibles, porque la justicia social, ¿cómo se hace? No se deconstruye una justicia social. La justicia social es justicia social, ¿no? Es un tema, o sea, no es deconstruible, entonces no puede cambiar para cualquier lado. Es justicia social, ¿viste? La gente tiene hambre y tiene que comer, listo, y todos tenemos que comer con dignidad y tener trabajo con dignidad. Andá de construir eso, ¿viste? Entonces, y esos son las bases, o sea, en torno a eso se construye todo lo demás, que es muy cambiante, que pueden tener millones de cuestiones así que no percibimos ahora. Entonces, ser peronista, como diciendo, el viejo peronismo, me chupa un huevo el viejo peronismo, ¿qué es eso, el viejo peronismo, ni nada? Ya está. Ahora hay nuevas cosas que las llamamos peronismo porque queremos llamarla peronismo, si no se llamará de otra manera y me da lo mismo. Pero es una novedad, siempre tiene que ser una novedad, siempre tiene que estar montado sobre el tiempo, los tiempos que corren. Y no tiene que ser un museo del pasado, ¿no? En fin. Bueno, justamente hablando de hablar para cambiar, porque en definitiva estamos girando en torno a eso, ¿no? En torno al diálogo con el otro. La grapa contenidos es un intento en ese sentido. Es una experiencia que lo que trata de hacer es favorecer el diálogo y favorecer que todos los que podamos influir escuchen cosas nuevas o al menos escuchen las mismas cosas vistas de otro ángulo. Recién veía en el chat, alguien estaba preguntando cómo puede ser que en provincia de Buenos Aires ganamos por un 15% más o menos de diferencia y estamos siguiendo la agenda de ellos.
en definitiva, es lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Estamos tomando la agenda del enemigo y replicándolo. Y a mí lo que me interesaría resaltar y conocer tu opinión, Daniel, es hacia adentro. Vos hoy algo hablaste de eso. Es decir, cómo estamos ejercitando el diálogo hacia adentro del espacio, que es tan amplio, que es tan diverso, que hay grandes, chicos, jóvenes, más de izquierda, más de derecha, pero ¿qué pasa con el hablar dentro de nuestro espacio? Sí, bueno, eso es un tema que siempre estuvo presente desde cuando empezamos a militar. Yo desde muy chico hacíamos congresos, ¿viste? El peronismo siempre hace congresos. Cuando se toma su tiempo, alguien inventa un congreso de cultura, un congreso de política, un congreso de nuevo. Entonces, de congreso en congreso nos fuimos formando. Siempre me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en el secundario todavía y militábamos yo era jefe en un colegio nocturno, en San Telmo. Y hacíamos, bueno, teníamos mucha actividad, teníamos una especie de ateneo, no llegaba a ser una unidad básica, pero ahí con todos los pibes de la zona. Tuvimos mucho auge en un momento, en un barrio bastante popular, como es San Telmo, Constitución. Y entonces ahí adentro, nosotros éramos estudiantes, todavía secundarios, pero con mucha formación, digamos, teníamos capacidad, muchas lecturas, Guardia de Hierro era la agrupación, y teníamos una gran formación de cuadros, de lectura, todos los libros de historia militar de Perón los leíamos, las vidas paralelas de Plutarco, todo, el Marechal, todo. Entonces teníamos mucho lenguaje, mucha discursividad, más que habitual en general. Muchos filósofos había, Amelia Podé, entre ellas era que nos formaba a nosotros. Amelia era íntima amiga del Papa y es una de las referencias en las encíclicas del Papa, los textos de Amelia. Y bueno, con todo ese patrimonio y demás, militábamos en la noche de San Telmo y Constitución, en colegios nocturnos, gente laburante, muy peronista en general, todo el ambiente. Y estábamos de culo con una unidad básica que era del CDO, el Comando de Organización. Y ahí estaba Norma Kennedy. Norma Kennedy vivía ahí a 2 cuadras de la escuela. Quilombo, cadenazos, nosotros, claro, no teníamos nada, con el tema de la violencia no teníamos nada que ver, jamás, viste, en ese sentido, y Norma Kennedy era terrible. Nosotros le teníamos un poco de miedo a toda la gente esa, ¿no? O sea, era un peronismo más bien oscuro, violento y popular también. Ahora, esa era nuestra visión de Norma Kennedy. Llegó un momento en que hicimos una especie de acuerdo, queríamos hablar, para parar un poco que habían cagado a piña algunos compañeros, bueno, entonces, para apaciguar las cosas, quedamos en una reunión, nos convocó Norma Kennedy a su casa, un departamentito oscuro ahí en San Telmo, en la esquina de Cochabamba y Bolívar. Y miserable, un departamento así oscuro abajo, y entra Norma Kennedy, estábamos ahí todos reunidos, se abre la camisa y nos muestra las tetas. Y nos dice, ustedes pendejos de mierda, ¿qué se creen? ¿Qué saben ustedes qué es el peronismo? Con todo el odio de alguien que sabe que le está hablando a gente formada, a gente que tiene un lenguaje que ella no tenía poco lenguaje, pero no tenía esa impronta, ¿no? Y
o por lo menos no la mostraba. Y nos mostró las tetas hechas mierda, o sea, las tetas todas mutiladas, con arrugas así tremendas, quemadas, de tortura, porque ella en el 55 fue salvajemente torturada. Y esto es el peronismo, nos gritaba en la cara, ¿no? Ustedes que saben, pendejos de mierda, esto es el peronismo, y no, claro, un peronismo identitario, por supuesto, ¿no? Con sus motivaciones, nos dejó aterrorizados a nosotros. Y después, un tiempo después, yo supe más de ella, y supe que había sido del PC, que había estado en Sierra Maestra, en Cuba, que había vuelto, había entendido el peronismo y se había incorporado de una manera mucho más popular, digamos. Ella también había hecho todo un tránsito, tenía una formación incluso marxista, y o sea, todo era confuso, todo era falta, o sea, no habíamos podido hablar en realidad. Eso, ella con sus fantasmas del comunismo del cual quería huir, y veía en nosotros como una réplica de eso. Bueno, todo era mucho más complicado, muchísimo, infinitamente más complicado, y lo que faltó ahí es muchísimo más diálogo. Norma querida es una persona de la derecha peronista que no sé si está tan fácilmente clasificable, y no sé si es tan amonestable hoy en día. Yo no me animaría, yo la respetaría como cualquier otro compañero, ¿no? Pero así es como de difícil el establecer diálogos, establecer poder aplicar la misericordia entre los compañeros, porque a veces los compañeros tienen algunas visiones. Por eso yo digo, bueno, hay compañeros que están hoy en día despistados, sí, pero bueno, con todos esos hay que hablar, hay que tenerlos, y no hay que poner el peronómetro. Yo nunca voy a hacer lo que hizo Norma Kennedy, decirle a los pibes, esto es el peronismo, qué sé yo, qué es el peronismo, no sé, hablemoslo, ¿no? Ese es el tema. Y hoy en día es esa la cuestión, es una oportunidad inmejorable que tenemos de construir algo, pero construirlo con misericordia quiere decir dejarse de joder con las visiones, las sospechas mutuas entre, a ver si decimos suficientemente Cristina, a ver si decimos suficientemente Perón. Déjense de romper las pelotas, por favor, por favor. Yo estoy dispuesto a no nombrar ni una sola vez ni a Cristina ni a Perón, no rompan más las bolas. Listo. No nos podemos dar el lujo de pelotudear, ¿eh? Esa es la cuestión. Bueno, y para ir cerrando un poco, porque no te queremos robar más tiempo, acá Ezequiel, yo también personalmente una inquietud que me acerca más a tu persona, tiene que ver con la parte artística, y bueno, queríamos preguntarte acerca de eso, si tenés algunas palabras para, no sé, si nos querés contar un poco tu relación entre comunicación, arte, peronismo, cómo ves el mapa del arte de repente hoy en la Argentina. Vemos también que vos estás súper activo, si querés contarnos un poco sobre tu producción personal. Sí, yo estoy, sí, mi hija me hace activo porque me hizo un Instagram y estoy enganchado ahora con eso. Está acá mi hija, Sofía. Y la verdad que anda bárbaro. Pude hacer una muestra virtual, así que anduvo genial. Y Daniel Santoro Oficial, si quieren poner. Y yo creo que para mí estos tiempos de los cambios sociales que se avecinan, todavía el arte no está dando cuenta de esto, todavía no puede, hay algo innombrable o sea, la visión del abismo, que eso es lo que sucede cuando sucede una epifanía de ese tipo que conmueve toda esa visión de abismal paraliza mucho todo la actividad del imaginario, digamos. O sea, lo que se ve es caos, o sea, caos abstracto, digamos, lo que se ve es que la cosa no está ordenada. Uno quiere ver como Daniel, por ejemplo, el compañero recién que decía,
el tema de esa internacional peronista. O sea, se tienen visiones que no existen, o sea, son todas cosas, hay infinidad de visiones, o sea, cada uno tiene las suyas, pero no existen en la realidad, no están todavía, se nombran, ¿no? Se nombra el final del capitalismo, se nombra son nombres que caen en una especie de mar de incertezas, y este es el momento. Ese es el momento, yo creo que hay una paralización, por primera vez se paralizó el capitalismo. ¿Cómo se podía pensar esto? No se podía pensar. No se iba a parar el capitalismo. Si alguien te decía, el año que viene se para el capitalismo, loco, ¿viste? No tiene sentido decir eso. Y el año que viene se paró el capitalismo. Se paró. O sea, dejó de funcionar como en su lógica, la lógica del consumo capitalista. Paró. O sea, los deseos capitalistas no se podían cumplir. Se paralizó todo, se congeló todo en la necesidad, en la pura necesidad. La pura necesidad, por supuesto, el comunismo también funciona con la pura necesidad, pero el capitalismo no. Por eso el fantasma comunista se agita con facilidad, porque estás en la necesidad, no en el deseo. El capitalismo, el motor del capitalismo es el deseo. O sea, hay deseo capitalista, entonces la rueda que no para funciona. O sea, nada puede detener el deseo capitalista, salvo esto, que lo detuvo. Increíblemente lo detuvo. Entonces, Luigi Ferragamo, un italiano, que ahora también está ahí hablando en la RAI, decía, yo no quiero que la gente necesite mis zapatos. A mí qué me interesa que una mujer necesite los zapatos. Que vaya y se compre zapatos. Yo quiero que desee mis zapatos. A mí lo único que me interesa es que mis zapatos sean deseados, no sean necesitados. Eso es fundamental. Ese es el corazón del capitalismo, que es lo que se paralizó ahora. De pronto la gente solo necesita zapatos y no desea. Entonces es la catástrofe. En Italia, cuando se abrieron hace unos meses de nuevo las fábricas, en el norte, en Lombardía, las cámaras no fueron a la Fiat, al auto de la necesidad, si se quiere, fueron a la Ferrari. O sea, se festejó que se reabrieran la Ferrari, que se volvieran a construir Ferrari, autos de deseo, no autos de necesidad. Entonces, eso sería una de las claves de todo el malestar y de toda esta conmoción, que de pronto lo que hace es que chicos y grandes y demás empiecen a estar en sus casas reflexionando, con el deseo, digamos, postergado. Y eso abre una brecha, que está bien, uno las puede, con fantasmas precisamente las puede disimular, pero, como decía Dalí, los gusanos ya están ahí, haciendo su trabajo. Hay que ver qué gusanos hay metidos ahora, después de estos meses, que van a dar sus frutos, o nos van a mostrar la sorpresa, ¿no? O sea, el deseo capitalista funciona, pongo ejemplo el Peugeot, ¿no? El Peugeot es un lindo ejemplo, porque es periódico, o sea, periódicamente aparece un Peugeot nuevo. 403, ¿se acuerda? 404, todos deseaban el 404, ¿no? Y ahí 504, después no sé por qué no, los números del Peugeot, ¿por qué será que no son correlativos? 206, después aparecen, bueno, te la complica un poco, pero siempre hay un Peugeot esperándote. Entonces, eso es muy interesante, porque esa periodicidad hace de pantalla, o sea, de última, el deseo capitalista siempre también es un fantasma, en cierto modo. Yo me voy a comprar el 504, cuando pueda, tengo unos pesos, me quiero comprar el 504, ¿no? Y ya vos tenés tu vida partida en periodos. El capitalismo tiene esa te genera por eso te genera esa adicción, ¿no? El deseo capitalista, porque te periodiza la vida. O sea, vos tenés todavía 400, o sea, tenés por delante todavía el 504. Tenés tu 403, pero tenés el 504 esperándote. Entonces tenés una oportunidad más. Vos podés decir, inconscientemente vas a decir, todavía no. ¿Todavía no qué? Todavía no vas a ver el final. Todavía tenés el 406, 408, y entonces siempre es todavía no.
Eso es una facilidad, una maravilla del capitalismo. ¿Por qué la gente se hace capitalista? Porque nadie quiere ver el final. Si vos lo que vas a tener es un Lada, y te vas a morir con ese Lada, porque es un auto que necesitas, y el Lada te lleva al buró, al Soviet, y te trae ida y vuelta sin problema, porque es un auto bien construido por la Unión Soviética, vos lo único que ves es el final. O sea, ese Lada te lleva hasta el final, y nadie quiere ver eso. Mejor el 408, el 500, una promesa, algo. El deseo capitalista es siempre deseo de otro deseo. La peor catástrofe es no tener deseo. O sea, el vacío, que te enfrenta a qué? Al final te enfrenta con lo que nadie quiere tramitar. Entonces este periodo de pronto hizo reflexionar, por eso hay tanta angustia y la gente quiere salir. Hay que abrir los shopping, ¿viste? Para calmar un poco a estos muchachos. Porque necesitan evacuar ahí, ¿viste? Tener deseo, compartir y decir que te compraste esta cartera, que te vas a comprar la otra cosa y que tenés, o sea, que no vas a pensar que vas a tener esa oportunidad de decir todavía no, todavía quiero mi cartera. Entonces, eso es, hay algo, a mí me parece que hay algo que está funcionando mucho ahí. Por eso salen angustiados en todos lados, en todos los lugares del mundo. Lo que se nota que es la angustia. No es un problema de pobres, es un problema más bien de las clases medias, ¿no? De los que tienen capacidad de consumo, que se ven impedidos y se ven llevados, confrontados con lo que está al final. Eso es algo humano, no sé, y hay que entenderlo. Yo entiendo, por ejemplo, las aperturas que hace Larreta. No está mal, no está mal. Está bien, tiene que ver con eso. Y él, de esa manera, le hace acolchonadita la estadía, ¿no? Eso es lo que hace el capitalismo, te acolchona un poquito. Eso que si no lo ves crudamente. Y nadie quiere estar condenado a eso. Entonces, fíjense cómo funciona en la lógica Axel como el chico restrictivo, el que restringe, el que se niega, el que o sea, está dentro de esa vía fantasmal del comunista, del que va a menos goce, no tanto, ¿no? Y Larreta, ¿qué hace? Un poco más. Entonces, ahí estamos perdidosos. No tenemos que entrar en esa dicotomía, me parece, ¿no? Y bueno, la última que le acercaba Diego desde YouTube, que él dice que ve o no puede dejar de ver en realidad una dicotomía entre la economía popular y la comunidad organizada, y te consulta o te pregunta si tienes algunas palabras en cómo crees que se irá desarrollando esa convivencia. No, yo creo que ahí no tiene que haber, no tenemos que poner el foco ahí. La comunidad organizada funcionaría, de hecho, una comunidad organizada se puede pensar de distintas maneras, o sea, nadie sabe exactamente cómo va a ser eso que llamamos comunidad organizada. Los clubes son parte de la comunidad organizada. En su momento la UES era una forma de la comunidad organizada, nosotros la pensábamos así también. O sea, las organizaciones libres del pueblo son organizaciones libres del pueblo. Y no sé si no van a haber organizaciones de consumidores, organizaciones... No lo podemos saber, o sea, no podemos... Eso es una de las cuestiones y una de las maravillas del peronismo. El peronismo se hace, es pura acción. No hay teoría peronista. O sea, la teoría peronista solo surge del accionar del peronismo. Y eso es una cosa con la que hay que saber tramitar, porque si no son estas cosas que se hacen elucubraciones en las universidades, en sociología y demás, y después se aplica a la actividad política y se aplica a la sociedad. No son experimentos que me parece que el peronismo tolere. El peronismo se hace, es todo de ejecución, como diría Perón. Y se ejecuta y se ve, de ahí surge lo que es válido y lo que no serán válidos. Entonces las organizaciones libres de pueblo hay que ver si no funcionan también con el consumo. Porque el peronismo no se niega al consumo, no seamos locos.
no es así. Es combatiendo el capital, no el capitalismo, ¿eh? Ojo. Entonces hay que ver ahí qué quiere decir eso. Está muy válido eso, combatiendo el capital, no el capitalismo. El capital estamos diciendo la acumulación de capital, que es el reparto continuo, ¿no? Si el peronismo puede llegar a, digamos, a tener sentido, es que continuamente actúa sobre un reparto del capital. Entonces eso, por supuesto, motoriza el consumo. Siempre el consumo está con el peronismo. ¿De qué otra manera? ¿La gente es feliz por qué? ¿Porque lee a Neruda? Algunos sí, pero no es la felicidad del pueblo leer a Neruda. Ni al otro, ¿cómo se llama? El uruguayo Galeano. A mí no me gusta Galeano. Galeano me parece una pelotudez. Galeano dice boludeces, ¿viste? ¿Qué es eso? Cosas obvias. No debería decir esto, pero me hincha las pelotas, Galeano, ¿viste? Esa cosa uruguaya de pelotudeces, dice. ¿Qué es eso? ¿Leen en serio a Galeano? ¿Lo escuchan en serio? Es malo y dice boludeces. Está bien, y soy peronista, ¿viste? Es un quilombo, ¿viste que ya armé un quilombo? Pero bueno, perdonando un poco la cosa, estoy exagerando, está bien, pero digo, la felicidad es el consumo, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? También es eso. O sea, no pensemos en un hombre nuevo, eso que, ¿viste? Al hombre nuevo de la comunidad organizada. De ahí saldrá unos cambios, por supuesto que va a haber cambios en el hombre, como siempre, lo va a haber de todas maneras aparte, no por la comunidad organizada solamente. Pero el hombre nuevo de la revolución, eso es una utopía que incluso costó mucha sangre, ¿eh? Así que no sé si eso me fascina demasiado. Es más módico en ese sentido, es más el tema de la armonía. La armonía es una forma del equilibrio móvil, una forma, o sea, la armonía es entre partes distintas. Armonizar es armonizar partes distintas. Esa siempre es la búsqueda de Perón y de algunos griegos, ¿no? Armonizar, no equilibrar. Equilibrar es una utopía que siempre es fallida, ¿no? Equilibrio son las dos partes iguales, eso no existe nunca. Siempre son partes desiguales, entonces hay que armonizar. Esa búsqueda de la armonía social, las organizaciones libres del pueblo vienen a construirla. Ahora hay que bancársela. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Bolivia, de los cholets. Los cholets son, búsquenlo si quieren, pongan Mamani Cholet, C-H-O-L-E-T, arquitecto Mamani. Es una invención arquitectónica boliviana, del Alto, de la época de Evo. Cuando Evo le dio mucho impulso a la economía boliviana, los bolivianos empezaron a hacer mucha plata, los del Alto, los aymaras, los aymaras. Y empezaron a hacer sus casas impresionantes, millones y millones de dólares. Casas que parecen casinos de Las Vegas, de 7, 8 pisos. Y arriba siempre hay un chalecito arriba, por eso se llama cholet, es la casa el chalet de la chola, digamos, ¿no? Porque siempre la chola es la que está al mando de todo eso. El deseo de la chola aparte, es un deseo femenino, siempre está presente ahí. Es ella la que comanda y hace. Y el arquitecto Mamani era un albañil que se hizo arquitecto de ahí, de la comunidad aymara. Inventaron una forma arquitectónica que hoy en día se estudia en todas las universidades de arquitectura del mundo, porque es una invención, algo raro que nunca pasó. O sea, no hay invenciones arquitectónicas, o sea, nuevas formas de vivienda. Hace mucho que no hay. O sea, ninguna cultura local, y en esto estamos con el tema de las identidades, todas las identidades se disolvieron. En arquitectura es el estilo internacional. Los millonarios se hacen millonarios y contratan un arquitecto internacional para hacer su casa. En un country, en algún lugar aislado, y se hacen las casas más o menos todas iguales, sea un millonario hindú o un millonario holandés. No hay ninguna diferencia. El deseo del millonario es igual. Bueno, el aymara inventó su propio deseo. ¿Lo pueden creer eso? Increíble. No se cree en todo el mundo, pero apareció. ¿Y qué hicieron? Inventaron un objeto identitario que es el cholet. Algo que es solo de los aymaras. Entonces, los aymaras, ¿cómo gozan? Gozan en modo aymara. Es increíble. Un millonario de cualquier país del mundo, ¿cómo goza?
goza en modo internacional. Se va a los lugares donde tiene que ir, se hace la casa que tiene que hacerse, como el mandato internacional de todo millonario. Bueno, el Aymara no. El Aymara tiene su propio mandato y hace cholets. Este tipo le inventó el cholet, se hizo millonario, por supuesto, Mamani, y bien se lo merece, y hace esas casas increíbles, con el gusto Aymara, que para nosotros es horrible, a mí no me gusta, pero es Aymara y es respetable y es, como te puede gustar un sombrero mexicano, digamos, ¿no? Es polémico, pero es un objeto identitario del mismo valor. O sea, es de ellos. Lo inventaron ellos y ellos existen de esa manera. Pusieron en el mundo algo que no había. La cultura aymara renace a partir de eso. ¿Qué hizo Evo? Sancionó al cholet porque decía que era un exceso de goce burgués. Le saltó el marxista, ¿viste? Un pelotudo. En un momento no se lo bancó, decía, no, pero esto es un exceso, ¿cómo van a hacer casas así? No supo reconocer su propio hijo. Eso es lo que pasa. No es fácil bancársela. No es fácil bancarse y construir una cultura ni siquiera, porque hay que saber de esto, digamos, hay que estar muy alerta. Mamani lo hizo, un gran artista, un tipo que tiene sensibilidad, que supo captar, habló con la chola y se dio cuenta de que quería salones de fiestas para 1.500 tipos tienen abajo. En los 2 pisos de abajo son salones de fiesta para 1.500 personas. Entonces hay un circuito turístico de los cholet que van de fiesta en fiesta durante todas las noches y se emborrachan y hacen todo de los desmanes que te puedas imaginar. Entonces el millonario, lejos de irse a un lugar aislado a gozar de su plata, la construye en el mismo lugar donde vivía, en el alto, en el lugar más pobre. Y le da una dignidad impresionante. Son como templos del triunfo del capitalismo, en el mundo aymara. Quilombo, ¿no? Es que quilombo. ¿Viste? Un marxista-leninista se agarra y se quiere cortarla. Pero es así, es así, es así. Entonces, bueno, Daniel, sí, perdón, si me permitís ya para ir cortando, porque hay mucha gente ya que se tiene que retirar. Sí. Bueno, para cerrar diríamos, como diría Pinti, que uno cuando se imagina un obrero soviético se imagina a un tipo musculoso y transpirado con un martillo en la mano. Y el obrero argentino es un gordito que anda en camiseta y come asado. Bueno, esos somos nosotros, ¿no? Tal cual. Y con todo el orgullo. Así que bueno, lo que te quería decir es que por este maldito COVID no nos podemos estar viendo, tocando y oliendo, pero no va a faltar oportunidad para que el año que viene, si Dios quiere, que se encuentre la vacuna, nos juntemos otra vez a charlar y nos comamos un buen asado y nos tomemos unos buenos vinos. Así que ya estás comprometido para eso, Daniel. Sí, con todo gusto. Bueno, y también seguramente muy prontito te vamos a estar llamando para hacerte alguna entrevista tranqui, relajada, en una columna, en un programa radial que tenemos, todo con esta intención, ¿no? Así que bueno, desde el corazón, Daniel, agradecerte este rato y agradecerles a todos los que participaron. Bueno, gracias a ustedes por escuchar y bueno, vamos para adelante. Muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias, muy generoso. Gracias, Daniel. Gracias, compañero. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel, y gracias a La Grapa por invitarnos. Ah. Muchas gracias. Hasta luego.